Muy buenas, profesora. Este es el grupo conformado por Ilse Ledesma, Lucero Herrera, Jazmín Mazacote y el que le hablará durante toda la presentación, Eduardo Jara, encargado de hablar brevemente sobre la norma internacional de contabilidad número 7 o NIC número 7, el cual habla y detalla los estados de flujos de efectivo para una empresa. Para comenzar, para saber cuál es la definición de la cual menciona la NIC 7 acerca de los estados de flujo de efectivo, es para considerar que el flujo de efectivo se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y la información de la misma mide la salud financiera de una empresa. Efectivo es todo dinero en caja o dinero en banco con el cual se cuenta disponible. De esta manera nos da a entender que el flujo de efectivo se basa y está medido por cada entrada, todos aquellos ingresos de efectivo de proveedores, de ventas, entre otros, a nuestra empresa, contrarrestado a las salidas que pueden ser nuestros gastos, nuestros costos y todo el efectivo que nosotros utilizamos para que nuestra empresa esté en funcionamiento. Todo ello definido durante un periodo determinado de tiempo, y una vez que es obtenido este dato, se puede medir la salud financiera de una empresa. Eso significa saber en qué estado se encuentra de manera económica la empresa para poder realizar otras actividades, y de esta manera que el administrador u otros encargados puedan determinar e ir guiando la empresa por el camino correcto de manera que se puedan utilizar de manera más acertada y efectiva el efectivo o todo el dinero que uno posee. Una vez conocida la definición, se puede explicar que la normativa que regula el estado de flujo de efectivo es la NIC 7. Pero, ¿qué es la NIC? Cuando uno habla de la NIC, o mejor conocida como las normas internacionales de contabilidad, podemos mencionar que es un conjunto de normas que reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas y la forma en la que debe registrarse para sus respectivos análisis. Eso quiere decir que da a entender que toda la información que una empresa debe presentar en sus estados financieros en cuanto a los movimientos, todo lo demás que conlleva a lo que forma un estado financiero, posee unas reglas y una estructura que están basadas en conjunto de normas para la realización del mismo. ¿Para qué? Para que ésta esté adaptada a las normas que menciona la NIC, para que la misma pueda ser de un fácil análisis para cualquier otra empresa, o a la hora de realizarse una auditoría esté basada en ellas. De esta manera se puede analizar de una manera fácil y entendible los estados del mismo. Para ello fue creado una normativa que regula en base a normas cómo y de qué manera se presenta la información que se posee. Entonces, una vez que se conoce qué normativas establece la NIC, cuál es la definición de lo demás, se puede hablar de que el estado de flujo sirve para mostrar todas las entradas de dinero, así como para mostrar todas las salidas de dinero. Toda esta información es bastante útil, ya que suministra a los usuarios los estados financieros una base para evaluar la capacidad que tiene una entidad, empresa, organización, etc., para poder generar efectivo, generar equivalentes al efectivo, identificar las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo para tomar decisiones económicas. Los usuarios deben evaluar la capacidad que posee la entidad para generar efectivo y sus equivalentes, así como las fechas en las que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. Los datos que se utilizan para realizar el flujo de efectivo se pueden encontrar en el estado de resultados y en los balances. Entonces, todo lo que un estado de flujo nos muestra acerca de la empresa
nos es útil para poder evaluar qué movimientos y hacia dónde dirigir nuestra empresa, ya que en la misma se puede ver cuáles son las capacidades económicas que poseemos para poder expandirnos, para poder mejorar, saber cuáles son los puntos débiles de nuestra empresa, entre otros. Todo esto con solo poder tener todos los datos necesarios en un estado de resultado y así poder identificar si existen necesidades, si existen cosas por mejorar o cosas por aprovechar. Una vez conocido todo lo anterior, se debe de saber cuál es el objetivo y el alcance que posee esta norma internacional. El objetivo del mismo es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondo del periodo se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se puede realizar un estado de flujo, es importante detallar y clasificar de dónde provienen estos flujos, ya sean de todas las actividades necesarias para la operación de la empresa, de las actividades realizadas de la inversión o de unas actividades de financiación que vayan a poseer o que posea la empresa. Todo esto debe de ir clasificado en el estado, ya que es el objetivo que tiene la ley o la norma, en este caso la NIC 7. Una vez conocido cuál es el objetivo de esta norma, se puede hablar de su alcance. El alcance del mismo es para una entidad preparar un estado de flujo de efectivo con acuerdo o de acuerdo a los requerimientos que establece la norma, y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de estos. Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Entonces, el alcance del mismo se basa en los usuarios interesados en los estados financieros, que pueden ser los altos mandos de una organización, entre otros, para que ellos o para qué esta información les serviría para saber de qué manera la empresa está utilizando su efectivo y todos los equivalentes a ello, y saber si se están haciendo de manera correcta todas las actividades que ellos encargan, así como los objetivos que los mismos proponen. Entonces, ¿cómo se puede realizar un flujo de efectivo? La estructura para el flujo de efectivo se considera en la siguiente: se suman las entradas de dinero que posea la empresa, se resta con todas las salidas de dinero que la misma posea, y eso equivale al flujo de efectivo final que posee la misma. Dentro de esta base de lo que son las fórmulas para determinar cuál es el flujo de efectivo, se encuentran las secciones de tipos de actividades. Las mismas están reconocidas como actividades de operación, inversión y financiación. Pero, ¿qué son las actividades de operación? Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, que puede estar constituido por los cobros generados por las ventas, pero también los pagos de salario a los empleados. ¿Por qué el pago de salarios a los empleados? Porque para que la empresa funcione, para que la empresa esté operando, debe de realizar el pago a sus empleados, que hace que la empresa vaya por un camino correcto. Por esto es que dentro de las actividades de operación, aparte de encontrarse los ingresos de nuestras ventas, de nuestros servicios prestados, entre otros, también se encuentran el pago de los salarios. En cuanto a las actividades de inversión, son la adquisición y disposición de activos a largo plazo. En ellas se pueden encontrar los cobros por venta de propiedades, plantas o equipos. A diferencia del tipo de actividad de operación, donde se encuentra el efectivo generado por las ventas comunes, en la inversión se encuentra todas esas ventas que sean a largo plazo, en los cuales exista una inversión. De ahí posee esa diferencia con el cobro por las cosas vendidas, a cambio del cobro
por todos aquellos largos plazos que se posean en cuanto que puede ser las ventas de un terreno, el alquiler de un terreno o un local que está distribuido a un largo plazo y que va a ser un efectivo ingresante durante un tiempo debido a la inversión que se realizó en él. En cuanto al tipo de actividades por financiación, se encuentran todas aquellas que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos que fueron tomados por la entidad, que pueden pagarse a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad o empresa o los reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo. Todo esto compone a lo que sería el tipo de actividad de financiación y juntado con las actividades de operación e inversión se componen los tres principales tipos de actividades que constan y forman un flujo de efectivo dentro de una empresa o entidad. Para determinar el flujo de efectivo de una entidad existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. En cuanto al método directo, es el método que organiza las operaciones de la empresa y las clasifica en categorías semejantes a lo que sería un estado de cuenta bancaria. Por ejemplo, en las actividades de operación se detalla el efectivo que se recibe de los clientes, que es considerado una entrada de efectivo, y se enlista todas las salidas de efectivo, ya sean los pagos por renta, alquileres, pago por mantenimiento de reparaciones o reparaciones de sea del edificio, sean de muebles, de equipos, y los mismos van con un número negativo, el cual se irá restando a la entrada de efectivo. Y una vez que exista la diferencia generada entre la salida y la entrada, se obtiene el flujo de efectivo por el método directo. En cuanto al segundo método, el método indirecto, para el método indirecto se elabora un flujo de efectivo en base a la conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación, la cual se debe informar de manera separada a todas las partidas conciliatorias. En este caso se toma como punto inicial o base para el flujo la utilidad que posee la empresa. En el ejemplo se puede apreciar el estado de flujo de efectivo de Gould Corporation para el año que termina del 31 de diciembre a fecha 31 de diciembre, en el cual se puede apreciar su utilidad neta, sus gastos de depreciación y amortización, los gastos o el monto que incluye las cuentas por cobrar, sus inventarios, gastos prepagados, cuentas por pagar y los gastos acumulados. La diferencia entre ellos compone al flujo de efectivo de actividades de operación, en donde se puede detallar el ingreso que hubo con todas las restas existentes por el egreso de efectivo. Por otra parte, en cuanto al flujo de efectivos por actividades de inversión, se puede ver que la misma corporación tuvo o adquirió equipos, así como también tuvo una venta de sus propios equipos, los cuales se le puede determinar como actividades de inversión, ya que fueron actividades basadas en su propiedad, planta y equipo. Luego se puede apreciar en la sección de flujo de efectivo de actividades de financiamiento las hipotecas por pagar, las acciones de la entidad y los dividendos existentes. Una vez obtenido todo, se puede ver que la diferencia entre las actividades de operación con las actividades de inversión más el financiamiento da una diferencia de $24,000, que sería el cambio neto del efectivo en ese momento a la elaboración del estado de flujo de efectivo de Gould Corporation. Una vez conocido todo lo que compone a un estado de flujo de efectivo, qué normativas presenta en este caso la NICS 7 de la cual se estuvo hablando, se puede entender y saber por qué camino se debe de seguir a la hora de querer realizar el estado de flujo de efectivo de una entidad, para conocer de qué manera se encuentra financieramente la empresa, qué capacidades posee, qué decisiones debe de tomar. De esta manera se está concluyendo esta breve presentación a cargo del grupo de Ilse Ledesma, Lucero Herrera,
Jazmín Mazacotti que le estuvo hablando, Eduardo Jara. Se agradece mucho el tiempo por escuchar y recuerda, llevar un buen proceso contable representa uno de los pilares fundamentales dentro de la organización para asegurar su crecimiento sostenible y rentable.